celebro mucho la visita de nuestro almirante Ojeda, del general Crescencio, del diputado Hertz, y estamos entendiendo que estamos en una construcción colectiva de una solución al problema de la violencia y el crimen. De entrada ya estamos dando por válido que el paradigma es combatir la violencia con métodos que también están ligados a técnicas castrenses o que podemos entender dentro del manejo también de la propia violencia. Estamos tratando los legisladores de construir un marco jurídico que dé legalidad a este paradigma original. Si bien pareciera que es la única medida urgente y la única disponible y la que aparentemente ha funcionado en el mundo, aparentemente, no estamos aquí hablando de todo el modelo integral que nos permita precisamente hacer una estructura jurídica amplia, vasta, que nos garantice los resultados esperados. Y además de una manera integral, porque no basta que se arranque primero con solamente insertar un concepto en la Constitución que nos permita partir de ahí y hasta después de ese momento determinar todos los componentes y los elementos y las leyes adjetivas que nos permitan dirimir todo lo que en estas mesas se han estado vertiendo como inquietudes o propuestas. Si estas mesas no modifican el dictamen original propuesto por puntos constitucionales, pues realmente será una pérdida de conocimiento, de capacidad de tener esta construcción de un diálogo, pero que no se verá traducido en la modificación de un dictamen. Aún así, con toda la esperanza de entender que estamos en una construcción, insisto, colectiva, basada en la democracia, el intercambio de ideas, quiero atreverme a hacer una propuesta muy concreta de modificación al dictamen. Quizá metodológicamente no en un momento adecuado, porque tendrá que hacerse en el pleno, presentar las reservas y así sucesivamente, que ese sería el otro método, pero que sabemos que se ha dificultado en el pleno llegar a esas construcciones ya directamente al momento de discutir un dictamen. De tal manera que si estoy comprendiendo que estas mesas precisamente son para la construcción, el robustecimiento, perfeccionamiento, recabar de manera legítima, de manera interesada, honesta, de todas las inquietudes de la sociedad, me parece que en primera instancia sí tenemos que resolver la contradicción en relación al concepto de la militarización o el uso de técnicas castrenses, cuando ya hay un marco internacional que establece la propia Corte Interamericana de Derechos Humanos, en la que señala con mucha precisión cuál debería ser el momento de participación de las Fuerzas Armadas, y que también está más o menos determinado en el artículo 29, en la que no se trata de suspender garantías, sino también de explicar en qué momento a detalle tendría que, por supuesto, intervenir el ejército. Entonces, en el dictamen tendríamos que explicitar o resolver esta contradicción, porque si se trata de establecer un marco jurídico que nos permita hacer investigaciones, averiguaciones y resoluciones jurídicas, sobre todo sentencias, porque se supone que lo que queremos es combatir la violencia, el crimen de una manera legal, pues no podemos construir un dictamen que genere estos vacíos que al momento cualquiera de que durante la integración de las averiguaciones y las sentencias sí se contraponen a lo establecido en la Corte Interamericana, pues simple y llanamente, aunque la Guardia Nacional haya hecho un excelente trabajo, jurídicamente se vendrán abajo los resultados ya en materia de integración de procedimientos jurídicos y legales. Aquí dice muy claro la Corte Interamericana que las Fuerzas Armadas únicamente deben participar en casos donde la intervención se encuentre de manera extraordinaria, resulte excepcional, sea temporal y restringida estrictamente a las circunstancias del caso. En nuestro dictamen no explica en qué momento, en qué circunstancias, simplemente lo maneja de manera muy genérica, que en cualquier momento y ante cualquier crimen, tipo de violencia podrán participar.
Segundo, la Corte Interamericana también dice que la participación de las Fuerzas Armadas únicamente debe ser subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles, sin que sus labores puedan extenderse a las facultades propias de las instituciones de procuración de justicia o policía judicial o ministerial. Aquí también tendríamos que resolver esta función mixta entre lo civil-militar, entre la policía castrense, y también tendremos que resolverlo, insisto, para los efectos de procesamientos jurídicos y legales en todas las instancias del Poder Judicial. También dice que la participación de las Fuerzas Armadas únicamente debe ser regulada mediante mecanismos legales y protocolos sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad, y de acuerdo con la respectiva capacitación de la materia. El dictamen o cualquier documento anexo, exposición de motivos o en su momento lo que podrá ser la ley orgánica, aún no la conocemos para identificar las contradicciones en este sentido. Y por último, también explicita que la participación de las Fuerzas Armadas debe ser fiscalizada por órganos civiles competentes, independientes y técnicamente capaces. De tal manera que proponemos que en el dictamen quede explicitada o resuelta las posibles contradicciones, porque, insisto, estaríamos haciendo un marco jurídico muy débil para que el Poder Judicial logre sus efectos y propósitos, porque la Guardia Nacional no es solamente combatir de primer encuentro el crimen, sino garantizar un Estado de Derecho, y tenemos que los legisladores garantizar en esta reforma constitucional que no habrá estas contradicciones que terminen cayendo, así como en su momento fue la policía preventiva. Tenemos un 0.3% de resolución de casos legales, no hay resarcimiento de daños. Entonces me parece que este debería ser el eje central de nuestra reforma constitucional. ¿Cómo se resarcen los daños? ¿Cómo se garantiza que el proceso judicial va a ser exitoso? Porque efectivamente nos interesa entregar los resultados. Segundo, y una propuesta muy concreta, es que antes de que se ponga este dictamen a aprobación, también se presenten documentos anexos o adjetivos en la que sí se pueda conocer el modelo integral de funcionamiento, de operación, de estrategia integral, de formación, de capacitación, de escalafón, y se pueda determinar cuál es la inversión presupuestal, porque, insisto, estamos apostándole a un paradigma de solución que disminuye funciones que también en este momento tiene el Ejército, la Fuerza Armada, que se trata, y también conocer cómo se va a garantizar la seguridad en otros intereses importantes de la sociedad, aquellos que se refieren a seguridad ambiental, soberanía nacional, soberanía energética, casi termino ya, con mucho gusto, soberanía energética, soberanía alimentaria, desastres naturales y protección civil, que en esto no hay nadie mejor absolutamente que el propio Ejército para atender problemas de tipo masificado. Entonces tenemos también que garantizar que no va a mermar estas funciones al momento de aprobar tentativamente este nuevo modelo. Y finalmente, sí creo que debemos también presentar un modelo complementario en materia de cómo se va a traducir la inversión en la prevención y ligada a nuevos paradigmas de cultura de paz, inversión en ciencia y tecnología, apoyo a los grupos vulnerables, el modelo de distribución de riqueza y sobre todo cómo se va a garantizar las oportunidades, que deberá de ir ligado, insisto, pareciera que sí hay una mayor inversión en gasto social, pero no queda explicitado cuál va a ser el modelo de integral de prevención y combate al crimen, porque nadie nos está diciendo qué tanto está incrementando contra cuál es la fuerza final y la inversión a este creciente y cotidiano malestar de la sociedad. Es cuanto y muchísimas gracias. Gracias, diputada.